Bueno, pues estamos un día más en el Diario de Yago. Hoy nos presenta Miguel González Mariño. Buenas tardes, Miguel. Hola, Thiago. Bueno, pues cuéntanos un poco a qué te dedicas. Pues me dedico profesionalmente a la publicidad, al diseño gráfico y la dirección de arte y dirección creativa. He estado 35, 36 años trabajando en Salamanca consecutivamente. Ahora, desde la crisis del 2012, me puse como autónomo y llevo ya 10 años de autónomo. Y bueno, pues ahí eso es de donde hemos sacado los ingresos, pero luego he mantenido mi espíritu artístico y de cómic. No le sueltas, ¿no? Lo he mantenido bien vivo. Bueno, ¿y esa afición que tienes del cómic y el dibujo, cómo te surgió? ¿Desde el principio ya...? Pues sí, porque de niño ya intuyes que con el dibujo tienes cierto poder de agradar. Mi intención siempre ha sido agradar. Y ves que gusta, pues te coges un poquito el gusto a eso, a ser agradable. Entonces hacer cosas que despiertan emociones. Y bueno, más o menos ahí a los 12 años me regaló mi abuelo una caja de óleos y me iba a pintar a Candelario y por ahí, hacía bodegones y me enfrenté con el realismo y con el academicismo. Y luego ya empecé a hacer cómic cuando un amigo muy interesante, Jorge Verdejo, que nos introdujo en el rock y en todo, en casa, era culturalmente muy fuerte, y me dijo, oye, pues si pintas y te gusta escribir, tienes que hacer historietas. Y desde entonces me metí en el mundo del cómic con mucho interés y empecé ahí a investigar y aunque ya había leído a Tintín de chiquitito y junto a los Beatles, cuando te ponías malo que te quedabas en la cama con los tacos de Tintín y el tocadiscos, no querías ponerte bueno. Y ahí empezó el cómic, claro, con Tintín, yo creo que sí, Tintín y los Tres Cerditos, Walt Disney, claro. Y luego también el hermano Lobo, ya con 17 años, el hermano Lobo, que era director Chumi Chúmez, casi nada. Tenía un amigo, el hijo de un notario, que en su casa estaban suscritos al hermano Lobo. Y eso era también muy bueno. Los poderes fácticos, había chistes... Chumi Chúmez, fíjate, casi nada. Eso es un humorista de primera categoría español, que viene también de La Codorniz y tal. La Codorniz es otra revista que yo no la veía, pero sé que es muy importante porque después de la Guerra Civil había que renovar el humor español, ¿no? Entonces mucha gente pues no se exilió porque no se iban de España porque eran de izquierdas todos, ¿no? Y se quedaron Miguel Miura, se quedaron diferentes... Y su función era transmitir optimismo a la sociedad española que estaba hundida. La pesimista. El humor gráfico es fundamental por eso. Y La Codorniz fue un semanario muy importante, aparte de lo satírico, crítico y tal, que poco a poco se iba metiendo contra la dictadura y ya se despertó ahí, fíjate, con 17 años el hermano Lobo. Y ahí entre los cantautores, Serrat y todos estos, lo que pasó en Chile, nos politizamos. Entonces yo me politicé y cogí la vía ácrata, digamos, porque la comunista no me atrajo nunca, el marxismo y tal, pero sí me atraía el anarquismo, o sea, lo de ser libre, ¿no? Y entonces, pues cogía simpatía por ese tema y de ahí llegué al underground, claro, y a los hippies, a todas esas cosas, pero todo tiene su vía política, claro, porque todo tiene también su vía filosófica, el arte y todo. Entonces, pues éramos comprometidos y bueno, había que cambiar esto, que la dictadura se acabara ya, protestábamos. Claro, había que ser un poquito rebelde ya, ¿no? Pues hombre, claro, había manifestaciones, estaban los grises, que eran la Policía Nacional, y como te vieran, había manifestaciones. Cuando la última condena de presos a muerte que hizo Franco, pues yo falté al colegio, y los curas llamaron a mi casa, porque yo estaba en Salamanca, mis padres vivían en Béjar. Que no ha venido su hijo a clase y fue un escándalo. Ese curso acabé siendo expulsado del colegio por hacer pintadas, o sea, por escribir, porque tenía afición literaria, ¿no? Y escribía. Y me cogieron de la oreja al director y dice, lo bueno que es tu hermano y tú y tal. Pues bueno, te dejaremos hacer, eso era segundo debut. Yo soy de la primera generación del sistema nuevo, el primer EGB. Las fichas, nos daban fichas en los salesianos, yo iba de los salesianos en Béjar, y nos daban unas fichas que teníamos que autoevaluarnos. O sea que ya fue un cambio, soy de la primera generación.
del BUP y EGB. ¿Cuál consideras que han sido tus referentes en cuanto a animación? O sea, en algunas del estilo que se asemeja un poco a Ibáñez. Sí, el cómic sí. En La animación cómic. es posterior, porque la animación... Bueno, el cómic más bien es... Sí, el cómic es primero porque es más sencillo, porque tienes al alcance papel y una pluma, la tiene todo el mundo, y un lápiz. Sin embargo, para hacer animación me costó mucho, porque hice animación con Super 8, porque tenía interés por el dibujo animado. Y eso me venía del Cinexin, de Disney, claro. Era una preciosidad de dibujos. Y sí que hice mis pinitos con acetatos y todo, y logré... Le compré a un señor que tenía una tienda en la Plaza Mayor, le compré el proyector, la cámara que hacía fotograma, una Brown, de esta que la dejabas ahí puesta, iba cada 10 minutos un fotograma, ¿no? O bueno, para hacer dibujos animados necesitas hacer fotograma, porque... Y me conseguí el equipo y hice dibujos animados. Bastante chulas las películas. Y luego ya... Eso es con respecto a la animación, pero con el cómic me moví mucho más. Con el cómic edité un fanzine, que según TVosfera soy pionero del fanzinismo en Salamanca. De hecho, en 1979 hice La actualidad cósmica, que fue el embrión del que salió Tranqui Comics. Que el Tranqui Comics ya es un trabajo de más gente. Conseguí hacer dibujar a 30 y conseguí colaboraciones de gente de Zafra, de Palencia, de Málaga, de muchos sitios. O sea, que tu pasión se contagia. Yo iba, sí, era contagioso, sí. Mezclado con el espíritu festivo que teníamos, porque éramos un poquito hippies, en el sentido de que pues estabas todo el día en la calle, los bares, los porritos, el no sé qué, tal, estábamos todo el día así. Y todo el día con ideas y tal, y aprobando, que yo saqué tercero de BUP. En tercero de BUP ya fallé, precisamente por eso, por no estar centrado. Y entonces repetí tercero de BUP y a la segunda lo saqué menos mal, porque al dejar de estudiar habría sido fatal. Entonces pasé con el tercero de BUP, pasé, hice segundo grado de lo que podía dibujar, que era delineación. Hice delineación en FP en Béjar, 3 años, me convalidaron muchas asignaturas, y hice delineación combinado con el cómic. O sea, yo todo el día con la tinta china, tanto en clase como luego mis dibujos. Y dibujando mucho y colaborando con gente y haciendo fotocopias, que eso fue la revolución. Porque los 3 primeros números de Tranqui Comics los hice en imprenta en offset, en una imprenta. Pero luego apareció la fotocopia, entonces ya fue la autoedición ideal. Luego ya fuisteis allá... Me venía a Salamanca con el coche de mi padre, me traía las maquetas que había hecho yo, hice 13 números del fanzine. Y me venía con el montaje y sacaba 100 copias de cada uno. O sea, luego llegaba a Abejas, llamaba a los amigos, hay que encuadernarlo, y luego lo llevaba a grapar a la imprenta y luego a la calle a vender. El primer número fue un éxito total. No se lo creía la gente. Un fanzine de historietas en Béjar, pues sí. Fíjate. La verdad que fue una época muy divertida. Y cuéntanos, y a la hora de dibujar, ¿cómo suele ser tu rutina? O sea, ¿piensas la idea y a partir de ahí ya surge todo? ¿O cómo lo...? Eso me gustaría a mí, si fuese un buen literato. Los buenos literatos sí saben escribir guiones y eso. Yo soy más espontáneo. Me dejo llevar por el trazo, por la idea que te sugiere el dibujo, y luego los personajes, la creación de los personajes es algo más lento, tardas años, pero sí, claro, ideas tenía al principio, y yo creo que hacía mejores guiones cuando era joven que ahora, que luego cuando he sido más mayor. Porque de joven era espontáneo. Yo me ponía a dibujar y a contar una historia y hasta que no la acababa no paraba. Y algún compañero, algún amigo que tengo me dice eso, es que contabas con una espontaneidad las cosas. Contabas porque sabías que tenías que llegar a un fin en la historieta. Y eso en los números primeros de Tranqui Comics están historietas muy majas. Y luego hice un curso de dibujo de historieta, que es lo único que había. Ahora hay millones de cosas para estudiar. Ahora tengo referencias millones sobre cómic. Pero cuando era joven, solo había una cosa, era el curso CEAC de dibujo de historietas, que lo hice con notable. Y luego, bueno, me lo hice el curso y me puse mi diploma allí como director de Tranqui Comics y metía caña a todos los que venían. Eso hay que hacerlo a plumilla, bien hecho, ¿no? Así con tal. Me dicen que era bastante exigente. No tengo conciencia de eso. Lo que sí sé es que me agradecieron
chavales que se quedaron huérfanos, 2 chavales, que son los mejores de Trek Comics, me agradecieron que existiera el fanzine, porque ellos supieron sacar fuera esa angustia, ¿no?, de haberse quedado sin padre y tal, y colaboraron. Ahora estamos colaborando. El libro ese Faro Rockabilly lo he hecho con uno, y el otro, el Plumas, que sale ahora, que está editado en una editorial de Cádiz, ese lo hemos hecho entre 3. Entre esos 2 que te digo, huérfanos de padre. Yo era un poco paternal, puede ser. Bueno. El caso es que, bueno, así tiramos para adelante. Y ahora seguimos colaborando, estrechamente. Pero sí. Bueno. ¿Y quién dirías que es Dubuffet para Miguel González? Ahí entramos en el terreno del arte. Ahí me había preparado, porque es que Dubuffet es un pintor francés que funda el arte, el Brut, el Art Brut. Y es que la historia del Art Brut tiene que ver con la historia contracultural, digamos, porque es un poco antiarte. Y entonces, como todo está conectado, te podría dar unas palabras claves que enlazan toda la corriente artística esta que empieza en el simbolismo, en el siglo XIX, sigue con el romanticismo, continúa con corrientes que son siempre revolucionarias, contra lo establecido, contra el arte establecido, digamos, ¿no? Contra lo tradicional. Los románticos quieren que se expresen más los sentimientos, más que la razón. Los simbolistas igual, quieren que las obras tengan, no técnica, sino que tengan capacidades sorpresivas, ¿no? Entonces dibujan cosas, pues Odilon Redón, por ejemplo, dibuja un cíclope y crean ambientes especiales, pero no son nada academicistas, porque el academicismo, pues, eran contra el academicismo por eso, porque era aburrido, eran demasiadas normas, ellos buscaban más libertad. Y así llegamos a muchas corrientes artísticas, pues fíjate, todas las vanguardias artísticas que suponen en el siglo XX ya. Fíjate, pues una ruptura total con el pasado. Tú imagínate desde el fauvismo, que llega y llega Matisse y presenta a una señora con la piel verde. ¡Wow! Llega allí a la exposición de París y todos los academicistas se escandalizan. ¿Pero cómo ha hecho una señora de color verde? Y esos son los fauves, los llaman los salvajes. Pero es que luego ahí empieza a haber explosiones de corrientes artísticas, como el cubismo. ¿El cubismo? ¿Qué es esto? Pues sí. Surrealismo, futurismo... Bueno, eso ya más adelante. El dadaísmo es muy importante, porque esa es la ruptura. El dadaísmo es el momento en el que es totalmente frente a la cultura. Y entonces el dadaísmo, luego vienen los surrealistas, ya inspirados en el dadaísmo. El dada es totalmente ruptural con la cultura oficial. También hay luego conexiones políticas, al final, el surrealismo conecta con pensamiento de izquierdas. Y ahora estamos llegando ya a nuestra época. Pues yo soy del 61 y a mí me toca la cola hippie. En Estados Unidos hay una revolución bastante importante contra el estilo de vida americano. Hay una reacción que es el movimiento beat, y luego viene el movimiento hippie que se inspira en ellos. Y los hippies, ¿qué es lo que ocurre? Pues están hartos de la guerra de Vietnam y son pacifistas y empiezan a reivindicar la paz, empiezan a reivindicar el uso, el consumo de drogas, que eso es otra cosa que conecta con el simbolismo y con todo, porque todos siempre los paraísos artificiales. El simbolismo empieza con las flores del mal de Baudelaire. Y las flores del mal, esto era el club del hachís, que se juntaban, cuentan en un libro que tengo yo que Víctor Hugo le dieron un poco de hachís y dice, seguro que no lo probó. O sea, le consideraban, digamos, como moderado, ¿no? Pero estaban luego ahí otros escritores como, yo qué sé, pues que digo, Rimbaud. Y, el caso es que este espíritu romántico tal enlaza directamente con el underground, con la corriente, digamos, más rebelde y más alejada de lo establecido. Por eso cuando me preguntaba por los superhéroes, digo, es que el cómic underground es que no responde a los gustos oficiales. En Estados Unidos había una
un sello de censura para los cómics. Y estos no querían tener nada que ver con eso. Y empezaron a publicar sexo, drogas, rock and roll. Entonces eran unas historietas increíbles, que dibujaban penes, dibujaban de todo. Ayer precisamente estuve escuchando una entrevista a Robert Crumb, que es el mayor exponente del underground americano, que es extraordinario, que luego es un poco academicista porque le gusta el trabajo con detalle y bien hecho. En ese sentido, estéticamente no es, digamos, ultra, pero ideológicamente sí, sobre todo los temas que trataba. Su padre era militar y les echó de casa directamente cuando vio un dibujo suyo. Dice que estuvo 10 años sin hablarle por publicar. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Entonces, que la ventaja del fanzine, de la autoedición, es que no tienes censura. Nadie te dice si está bien o está mal. Como lo pagas tú, claro. Te vas a la fotocopia, lo publicas. Como no tienes control oficial ni nada, tú publicas lo que te da la gana. Y entonces aquí te llega este chaval, el primero que llegó con 13 años, me llegó con una historieta impresionante. Digo, este promete. Y claro, no podías censurar nada, aunque yo alguna vez sí dije, eso no se puede poner, porque eso es ofender, que eso es otra cosa ya. Eso ya es entrar en la libertad de expresión. Eso es otro de los factores importantes también que defiende el underground, ¿no? Libertad de expresión. Claro que sí, que tiene que haber censura. Claro, eso está relacionado. ¿Por qué tienes que censurar? Si es libertad de expresión, ¿por qué tiene que venir alguien que tiene que amenazar o amedrantar? Ya bastante cohibidos estamos, que la libertad es algo que no existe, porque hay tantas formas de coerción, primero la económica y así mil cosas, ¿no? Estamos siempre condicionados. Sí. Yo, por ejemplo, no he podido hacer cómics, lo he tenido que hacer manteniéndomelo ahí paralelamente a mi trabajo, porque económicamente, entonces eso es una coerción, porque yo no he sido libre para hacer historietas. Lo tengo que financiar yo siempre, no hay sensibilidad artística, los promotores de la cultura no te dan un cable. Estoy asociado a TV Esfera, menos mal que por fin, después de 40 años, tengo todos los fanzines catalogados en la mayor base de datos de cómic, y yo salgo también como autor y como portadista, pero eso ha tardado 40 años, y lo he conseguido por constancia. Claro, pero claro, que es muy duro para una persona desarrollar algo con ningún incentivo económico, cero. Y entonces, pues es un orgullo decir, me he mantenido ahí con ganas de hacer y ahora tengo más ganas, que eso es otro concepto que me gustaría resaltar, la jubilación. Yo estoy a 3 años de jubilarme, ¿vale? Yo no quiero jubilarme, yo quiero empezar ahora a estar 12 horas en la mesa del tablero. A ti te gusta, te encanta. Yo quiero hacer eso, pero eso tenía que favorecerlo. Es decir, no se trata de dejar de ser activo, sino de ser activo haciendo lo que te gusta. Eso sería productivo, más barato para el Estado y encima feliz para la gente, que hay gente que se queda parada y se queda jubilada y se queda como tontados. Pero joder, pues yo creo que tenemos por delante, y yo te lo digo en serio, estoy haciendo ahora más dibujos animados que nunca y tengo más ganas de hacer cómics que nunca. Pero todavía me faltan 3 años. No se acaba nunca esto. Llevo ya 35 o 38 años cotizados, pero no te dejan. Pero no llega, ¿no? No llega. Solo hay espacio para los superdotados. Es lo mismo que pasa con los de la música. Llega el príncipe, saca un libro y lo apoya a todo el mundo. Y hacen la publicidad gratis. La otra, igual, el futbolista. Están forrados y les apoyan y les fomentan. No lo entiendo. Bueno, es que hay unas élites que dices, mira, esa ya... Pues eso es lo que hace el underground, ir contra las élites. O sea, decir, vosotros hacéis eso, vaya mierda que hacéis. Y no prestan atención a cosas pues, más humanas, más sencillas, de gente más normal. Por eso el brut art tiene que ver mucho con el arte de... Es que realmente el art brut nace con el arte de los locos, pero es que esa historia es brutal. Porque el arte de los locos, de la gente que estaba en los manicomios, hay un psiquiatra alemán que recopila toda la obra de muchos esquizofrénicos, de todos sus pacientes en Suiza, ¿sabes? Y entonces consigue hacer una colección, esto en 1900 o por ahí, hace una colección brutal y edita un libro que llega a París y a los vanguardistas les sirve de inspiración total. O sea, Paul Klee, Kandinsky y otros pintores expresionistas se inspiran en el arte de los locos para hacer obras más que es surrealista, y entonces eso responde al primitivismo, que es uno de los intereses de las vanguardias, al arte rupestre. También Picasso, por ejemplo, se inspira en el arte africano,
Esas son tendencias de las vanguardias. Pero lo de los locos, los niños, los aficionados, el Art Brut reivindica el arte de esa gente, contra las élites, contra el arte establecido, contra el arte de los superdotados. Todos tenemos derecho a expresarnos y a usar el arte, ya no como terapia, pero sí como forma de mi vida. Libertad de expresión, claro. Claro, libertad de expresión hasta el punto de que, pues, que no se puede agobiar a la gente con la técnica. Oye, también existe el placer, ¿no? Tú cuando tocas el piano, Tiene que gustar. si tienes que... El otro día veía a Paco de Lucía, que su padre le decía, hijo, no estudies música que pierdes el toque ese. Y decía Paco de Lucía, joder, pero cuando empecé a tocar con los del jazz esos americanos, la guitarra, tuve que aprender música. Y es mucho mejor saber, pues claro, tener técnica es mucho mejor que no tener técnica. Claro, tener técnica luego ya sabes todo el repertorio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si solo tienes técnica y no tienes corazón, o no tienes sentimiento, no hay tienes que compaginar pasión... un poco las dos, porque si no luego ya Claro, te pues va. O sea, es un arte frío, ¿no? Claro, muy o sea, técnico. Yo hice un claro. curso de dibujo hiperrealista con un señor de Cáceres, hice unos zapatos de charol perfectos. O sea, la foto y lo hecho a lápiz, idéntico, precioso. Y lo ves y a todo el mundo le sorprende y todo el mundo dice, jo, qué bueno. Pero me aburrí como una ostra. Pero, bueno, pero luego te sientes orgulloso de que... Pero lo hice como diciendo, oye, pues yo quiero probar esto. Y claro, pues te tienes que tirar 2 días con un cordón. 2 días. En 2 días hago yo... que esa es otra cosa muy importante. El arte moderno o los tiempos que vivimos no te permiten, por eso el triunfo del antiarte, porque realmente el mercado exige rápido. Yo el otro día con Alejandro estábamos haciendo una visión de películas, y películas que a mí me parecían súper vanguardistas y al tío le aburrían. Quería más inmediatez, más corto, más rápido. Y para mí eso ya era súper rápido, que eran unas películas experimentales de animación canadiense, buenísimas, la historia de una silla, que sale un tío en el escenario y se va a sentar y la silla se mueve, la silla, le rechaza la silla hasta que no consigue la silla, que haga él de silla y se sienta la silla encima de él, no le admite, no le permite sentarse. Y así se tiran 10 minutos de película, muy bonita, la animación. Sí, pero era un corto, la película. Un corto de, sí, lo podéis ver en animación canadiense de los años 60, eso tiene un premio. Bueno, y mucho, ese director, no sé los nombres porque tengo una memoria pésima. Tengo un amigo de estos de Tranqui Comics que es un genio, tío, tiene una memoria... Y luego no hemos hablado de rock y de música, pues es otro mundo, que es otra cosa que me gusta resaltar, la conexión de las artes. Yo, por ejemplo, en ese sentido tengo un interés brutal. O sea, pero por ejemplo, tu arte está conectado con otras externas, con la música... Con la música, con el color, con la música y con la literatura. Entonces, yo hice un experimento de componer canciones para un cuento que estaba dibujando y todo se estimulaba. Hacías la canción y veías al pirata y tal. Hacías el dibujo y te inspiraba la canción. Está todo conectado. Todo conectado. Y es muy, muy estimulante, porque cantas la canción del pirata, la tocas al piano, una canción muy sencilla, yo soy muy malo con la música, pero bueno. Y entonces, el oír la melodía de esa te lleva a las imágenes del pirata que lleva el medallón de oro, el ratón que juega al ajedrez, al final todo va unido y haces una narración, pues ves que es todo muy experimental, ¿no? Sí, que es lo bueno del arte así más espontáneo, porque si no, igual si solo tienes normas... Tú ahí estabas buscando un poco experimentando un poco con lo que tenías. O sea, claro, y buscando estímulos y encontrarte feliz, sobre todo feliz, claro, haciendo lo que haces. Pues yo te conozco gente que ha estado estudiando piano toda la vida y tiene un piano precioso, pero lo tiene en el pueblo, no se lo ha traído a Salamanca. No lo usa. Después de haber estado toda la vida estudiando técnica, no tiene pasión por la música. Mal asunto, ¿eh? No le gustará. No, pues es una pena. Bueno, y antes nos has contado que uno de los que te inspiras es Buffet. ¿Y esto por qué te inspiras en Buffet, en tu Buffet? Hombre, precisamente por el placer de hacer, porque de Buffet se pringaba con la materia. Yo he pintado mucho, he hecho expresionismo abstracto, y cuando trabajo con tintas y con pasteles y con todo mezclo, y me gusta sentir la materia, ¿no? O sea, me gusta manchar papeles, salpicar, ir a lavar los pinceles. Cuando pintaba con 12 años, me tiraba horas lavando los pinceles, después de pintar los bodegones y eso, que a veces acababan en un fondo gris. Por eso llegué al expresionismo abstracto,
porque te estás enfrentando con el realismo, con las ciruelas, con la manzana, con tal, y venga a darle para que se parezca, ¿no? Y llega momentos que coges la espátula, te vas, aceleras, al final se te deshace el cuadro y acabas empastando todo y queda una masa gris. Entonces cogí el gusto por la materia, ¿no? Y luego con la materia pues llegué a técnicas expresionistas como el decollage y otras técnicas pictóricas de expresionismo abstracto americano, como Jackson Pollock, el dripping, el goteo, o sea, todas las técnicas esas. Y tengo cuadros con 17 años, sí, de expresionismo abstracto. Ahora en un escaparate en Béjar tengo puestos allí algunos cuadros de esos, mezclado con esto. Tengo que hacer una exposición ya, porque es mi ideal ahora, hacer una retrospectiva, pero situando todas las imágenes en una línea de tiempo, para que se vea pues que el chaval de 17 años... Ha ido evolucionando un poco, ¿no? Yo no veo igual. Es lo que me sorprende, que ves un dibujo del 1987 y ves uno del 2023 que suena... Y dices, si es que es lo mismo, es verdad, ¿eh? Lo ves y homogéneo. Del cuento ese Faro Rockabilly, este cuento... ¿Está relacionado con eso? Está relacionado con que veo dibujos de ese cuento y veo dibujos de cuando tenía 22, 25 años, 26, y se ve que es el mismo dibujante. Y también haces logos para empresas y... Claro. O sea, ¿cómo haces? ¿Qué Eso se diferencia llama hay? identidad corporativa, mi especialidad. Pero ¿qué diferencia hay entre un logo, por ejemplo, no sé, dibujar o...? El diseño gráfico es de lo que he vivido. El diseño gráfico, yo trabajé con los mejores de la primera promoción de Bellas Artes. Entré en una agencia de publicidad cuando se fundó la Facultad de Bellas Artes. Yo entré ya como dibujante, que ya tenía experiencia maquetando el fanzine, y gané y me cogieron a mí antes que a los de Bellas Artes, porque el chaval que estaba vio que tenía soltura, gracias al fanzine. Entonces entré en la agencia de M&R y estuve 1 año y medio. Y luego ya pasé a Ideashop, que es otra agencia de publicidad de las decanas, y estuve ya 25 años ahí de director de arte. Pero empecé como diseñador gráfico, como dibujante publicitario, mi primera nómina, con lo cual me sentía orgullosísimo de ser dibujante, que es lo que yo quería. Y ahí los logotipos eran una parte fundamental, pero luego estaba la creación de anuncios, que se hacían con tijera y con cámara fotográfica. Cuando tú tenías que hacer el titular, lo rotulabas con letra set, fotografiabas y lo ampliabas al tamaño, mandabas los anuncios a tijera y pegamento. De esa mano todo. Sí, me acuerdo cuando llegó la primera impresora, fue alucinante. Estábamos todos alrededor viendo que los listados que mandábamos a fotocomposición de los supermercados de las ofertas, los podíamos sacar allí, y veías la impresora sacar los números. Y una vez, antes de esto, encargábamos a fotocomposición. Y recuerdo una anécdota muy interesante de un gran dibujante. Porque yo en la agencia siempre había dibujantes contratados, y yo por eso siempre me mantenía en el diseño gráfico, no en la ilustración, porque siempre había un dibujante buenísimo. Bueno, pues uno de estos dibujantes extraordinarios tuvo que montar un anuncio, y como nos daban los textos de corrido, un descuento del 45% de una tienda lo dejó puesto en el anuncio del supermercado. Salió el anuncio con un... estaba petado. A las 8 de la mañana en Badajoz había coches de gitanos con los maleteros llenos de botellas de whisky. Compraron todo por ese precio, porque era un contrato. Bueno, un escándalo, un escándalo. En publicidad luego se pasaba mucho estrés, porque hacíamos hojas de ofertas y tal, y mucho trabajo nervioso y eso. Han sido muchos años de publicidad, muchos. Uf. ¿Y este año, para 2023, tienes nuevos proyectos, tienes nuevas cosas que hacer? Sí, mira, este año hemos hecho una conexión con el fanzine de hace 40 años. Lo hemos llamado el resucitado, porque hemos resucitado el fanzine. Y esta edición conecta el número 13 con el número 12, que se dejó de editar hace 40 años. Y ahora vamos a volver a intentar sacar el fanzine. Y hay ganas de hacer... Y tenemos ese libro, Plumas, lo tenemos ya para que llega ahora ya de la imprenta. Tenemos 100 ejemplares, una tirada muy chiquitita, pero bueno, es ya con ISBN, con número tal, igual que Faro Rockabilly, que también lo editamos en Babidibú, en Sevilla, el cuento ese de Faro Rockabilly, que es muy bonito. Ese cuento es una colaboración con Javi Metal, que es un dibujante de Tranqui Comics. Yo tenía hecha la historieta, dibujada en viñetas, pero no me acababa de convencer la historia. Un pulpo que se enfadaba porque iban unos músicos a ensayar al faro y el pulpo se enfadaba. Entonces le dije a Metal, oye Metal, necesito acabar este cuento.
y me mandó ya la versión y quedó muy bonita. La sinopsis es que prohíben el rock and roll en el reino que sea y el abuelo de este chaval esconde partituras, cintas, cassettes, instrumentos musicales en una isla y ese es para Rockabilly. Y si no te hubieras dedicado a esto del cómic o de animación y tal, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Qué hubieras sido? Joder, la verdad que soy demasiado centrado en la plástica y en la gráfica. Soy un grafista, ¿no? Soy un nato. Y me siento muy bien ahí. Pero me gusta la música. Músico. Pianista. Joder. ¿Pianista? Totalmente. Me encantaría. Tanto técnica como de pasión, me encanta, ¿no? De música, piano. Más Piano. jazz, Me gusta el piano porque te permite componer canciones. Y tiene un poderío y una amplitud de escalas y de todo, que es un instrumento brutal. Aparte de que luego ya con la informática pones una base, un ritmo, no sé qué, componer canciones. Yo compongo ahora, tengo un montón de canciones hechas, un montón, pero claro, son malísimas porque no tengo, ahora estoy estudiando un poquito más de teoría musical, un poquito de escalas, de ritmo, tal, pero voy lento. Que por cierto, eso es otra cosa que me gustaría destacar. El espíritu de aprendiz siempre. O sea, yo no quiero ser profesional ya a esta edad. Bueno, pero eso ya, quiero ser eso aprendiz. Ya es por hobby. Hasta los 90 años. Hay un pintor chino, japonés, que tenía 90 años y dice, ahora es cuando estoy aprendiendo. Así me gustaría ser a mí. Estar con 90 años en el espíritu de aprender. Siempre me ha gustado aprender, porque de cursos de CEAC, de pintura al óleo, de no sé qué. Siempre estaba con los correos, los paquetes, para arriba, para abajo, siempre estaba así. Ahora tengo de doméstica 60 cursos abiertos de doméstica, de creatividad, que hay una maravilla. Y entonces aprender Photoshop, aprender animación, hay tanto que aprender, que el afán ese de aprender es lo que te mantiene con ganas de, vamos, aprender. Es que no sabes nunca nada. Claro, nunca dejas de aprender, claro. Nada, nunca sabes nada. Luego encima, si tienes mala memoria, como veo, menos. Pues hay gente que se le queda todo, pero sí, los nombres, ahora me pides a mí, bueno, te digo, escritores y tal, se me quedan solo el 10%, pero hay gente que se queda con el 90%. Envidia. Tiene buena memoria esa gente. Hay mucha gente con buena memoria, yo no. Pero bueno. Bueno, pues nos ha encantado la entrevista y hasta otro día. Encantado. Yo también de estar con vosotros. Fenomenal.